¿cómo estás? Me da muchísimo gusto saludarte nuevamente. Soy Liliana. Gracias por acompañarme una vez más en tu canal de coaching. Y si es la primera vez que pasas por aquí, te invito a unirte a nuestro grupo porque aquí tú y yo vamos a revisar temas relacionados principalmente con el coaching, pero también con el desarrollo y la motivación. Como por ejemplo, el día de hoy quiero platicar contigo sobre una práctica milenaria china que está increíble, que es el Feng Shui. Así que si quieres saber qué es el Feng Shui y cómo implementarlo para tener una vida mejor y que te apoye en tu desarrollo personal y profesional, acompáñame a revisar este video. Ok, perfecto. Entonces, lo primero que vamos a hacer es revisar qué es el Feng Shui y en la segunda sección de este video te voy a compartir dos ideas de cómo implementarlo para tener una vida mejor y más saludable. Mira, el Feng Shui es una práctica antigua, china, milenaria, que se traduce literalmente como viento y agua. La palabra Feng significa viento y la palabra Shui significa agua. Tanto aire y agua son elementos fundamentales para la existencia de todos los seres vivos y además son poseedores de energía o chi. Ahora, algunas personas de pronto podemos confundir al Feng Shui pensando que simplemente es una práctica que nos ayuda en la decoración de los interiores o incluso habrá algunos otros que piensan de cómo utilizar los colores y cómo pintar la casa y la oficina. Ahora, si bien este tipo de herramientas son útiles, no es exclusivo de lo que significa el Feng Shui. También hay otras personas que piensan que el Feng Shui se puede usar solamente por determinados estratos sociales o determinados países y esto está completamente fuera de la realidad porque el Feng Shui lo podemos implementar todos y ayudarnos de esta herramienta y de esta práctica para tener esa vida mejor y más abundante en cualquiera de nuestras diferentes áreas, tanto en la parte personal como profesional. Ahora, el Feng Shui simplemente es una práctica que aprovecha las energías del medio ambiente para mejorar la vida humana. Y algunos filósofos chinos lo describieron como Han Yu. Ahora, Han Yu es una ciencia que ayuda a comprender este medio ambiente, a comprender la naturaleza y cómo ésta influye en general en el flujo de energía o chi. ¿Y cuál es esa influencia que tiene con los seres vivos? Ahora, todo esto considerando la teoría de los 5 elementos o Wu Jing. Y esta teoría del Wu Jing es una forma de clasificar los fenómenos naturales y sus interrelaciones según la filosofía tradicional china. Ahora, esta teoría se aplica no solamente al Feng Shui, sino también a otros campos muy interesantes como por ejemplo la medicina, la estrategia militar o por ejemplo también las artes marciales. ¿Cuáles son estos 5 elementos de los que te estoy hablando? Bueno, tú los conoces, es el fuego, es el agua, la madera, el metal y la tierra. Ahora, si consideramos el ciclo de generación o creación, esta teoría considera que la madera, por ejemplo, alimenta el fuego, que el fuego con sus cenizas produce tierra, que la tierra alberga los minerales alimentan el agua y el agua da vida a la madera. Ahora, según el ciclo de dominación o la estrella de destrucción, sería una forma diferente de ver esta interacción de estos elementos. Y de ahí a que la madera se nutre de la tierra retiene el agua apaga el fuego funde el metal y el metal corta la madera. Ahora, ¿para qué nos sirve saber todo eso? Simplemente para saber que nosotros como seres humanos, por muy inteligentes, por muy sofisticados y por muy planeados que nos encontremos actualmente, no podemos contra la naturaleza. La naturaleza simplemente nos rodea y es superior a nosotros. Por esa razón es importante que vayamos en armonía con la energía de la naturaleza. Esta energía de la naturaleza es muy buena, es positiva, ayuda bastante y simplemente es más grande que nosotros. Si como seres humanos nos sumamos a esta energía o flujo de energía o chi,
muy seguramente vamos a tener una vida más saludable, más próspera, vamos a sentir que las cosas que queremos manifestar las estamos atrayendo a nuestra vida y simplemente eso se va a ver reflejado como una mejor salud y bienestar. Ahora, por lo tanto, el Feng Shui como su objetivo principal es que ya al aterrizarlo literalmente en cómo podemos utilizar todo esto para nuestro día a día, es que el objetivo del Feng Shui es que podamos o seamos capaces de construir o diseñar lugares y espacios, como te decía previamente, en donde fluya esta energía o chi, ayudándonos o apoyándonos de todos estos elementos que se encuentran en el medio ambiente y todas estas energías. Ahora, ok, ¿cuáles son las formas de cómo puedes implementar el Feng Shui tanto en casa, en la oficina y en general para tener una vida mejor? Ok, toma nota de estas dos ideas. La primera de ellas, que es una cosa muy sencilla que puedes empezar a hacer para implementar el Feng Shui, es, ok, y por favor no te me sorprendas mucho, es limpiar y ordenar. Ok, la limpieza, tú y yo sabemos que es, bueno, muy importante, ¿no? Todos los seres vivos queremos estar en un lugar limpio, en un lugar agradable. El Feng Shui va más allá, no solamente se enfoca en la parte de la limpieza, pero va más allá y te invita a que seas ordenado en tus cosas. Por ejemplo, a que tengas el espacio en donde vives, no tiene nada que ver el tamaño. O sea, es decir, aquí no estamos hablando de que, por ejemplo, el Feng Shui solo aplica para casas hermosas, que están enormes, y a lo mejor si yo vivo en un depa que está pequeñito, ahí no aplica el Feng Shui. La realidad es que no. O sea, tú puedes implementar el Feng Shui incluso en una habitación, es decir, el lugar en donde vivas, ese espacio que es como tu espacio sagrado. Si implementas el Feng Shui, lo primero que hay que hacer es tenerlo limpio. Segundo, hay que tenerlo ordenado. Y tercero, hay que tirar o remover todas aquellas cosas que simple y sencillamente están obstruyendo el flujo de energía o chi. Como por ejemplo, en ocasiones nos gusta ser acumuladores o por ejemplo, vamos acumulando ciertas cosas porque quizás guardan un recuerdo lindo, capaz que a lo mejor yo tengo, no sé, los diplomas o algunos trofeos que me gané en la primaria y dices, oye, pero es que estos son recuerdos muy padres y a mí me gustaría tenerlos y de repente vamos acumulando un montón de cosas que ya en nuestro espacio simplemente ya el aire ya no circula de forma adecuada, es decir, ya no hay plantas que ayuden con los diferentes elementos que te mencionaba previamente, es decir, a lo mejor ya no tenemos una vista agradable y por lo tanto, pues como seres humanos eso de forma consciente y en el subconsciente de pronto nos puede generar estrés. El acumular muchas cosas nos puede generar estrés y aunque tú no te des cuenta o digas, bueno, en realidad eso es inofensivo, es decir, no causa nada, nada malo que yo tenga como todo mi closet en desorden o lleno de un montón de cosas que quizás ya no utilizo. Pues en general si tú haces esa limpieza y haces ese orden y sacas todo lo que ya no te está ayudando en tu vida actualmente o que incluso ya no sirve porque puede ser cosas que a lo mejor ya se rompieron, que ya no funcionan, acá hay que sacarlas. Por lo tanto, esa primera práctica es mantener limpios tus espacios en casa y en la oficina. Y segundo es ordenar tus cosas. De ahí a que, por ejemplo, una habitación bien ordenada, con pocas cosas, que sea, es decir, que sea a tu estilo. A lo mejor no te digo que pongas en práctica un estilo minimalista, pero simplemente que tengas las cosas que a ti te van a ayudar a pues tener un espacio agradable y que no esté repleta de cosas que ya no funcionan. Si tú sacas todo eso, por ejemplo, como te decía de los closets, a lo mejor si un día le dedicas un par de horas o vas haciendo limpia de tu closet y te deshaces o simplemente ayudas a otras personas con estas cosas que tú ya no usas y ya no vas a utilizar, pues otras personas se pueden ayudar de eso al mismo tiempo que tú estás creando un nuevo espacio para que entre esa nueva energía, para que entre el aire, para que fluya en general esas nuevas energías y crear o generar lo nuevo.
Por lo tanto, el que tú hagas esa limpia en tus closets, en tu casa, poco a poco, te va a ayudar a que tengas esta sensación de una respiración mejor y una sensación de bienestar, ¿sale? Así que esa es la primera idea que hay que poner en práctica, no solamente en casa, pero también en la oficina. Si estás en la oficina, la recomendación es que tengas espacios limpios en donde si hay equipos que ya no funcionan, ya se desgastaron y no los vas a utilizar, pues donarlos o simplemente tirarlos si definitivamente esto ya es inservible y nadie lo puede utilizar. Y también que tengas algunos objetos, sí, estos objetos decorativos te pueden ayudar simplemente a mantener este espacio más libre y más agradable. Esa es la primera idea. Ahora, la segunda idea para implementar el Feng Shui en tu vida es en tu persona. Entonces aquí simplemente te voy a decir es cómo implementar el Feng Shui para tu cuerpo. Ahora, ¿cómo vamos a hacer esto? Exactamente igual. Así como te decía sobre la limpieza y sacar lo que no sirve, lo mismo te digo de tu mente, de tus pensamientos. Es decir, saca todas las creencias, todos los paradigmas, todas aquellas ideas que no te sirven, que no te están ayudando y que no te están permitiendo avanzar. Sácalas, limpia, es decir, limpia ese pensamiento y trata de regenerar y recrear tu vida, es decir, tu vida interior. Este paso es como abrir las ventanas. Si tú en los espacios físicos abres las ventanas y permites que entre el aire, que es un elemento importantísimo de la naturaleza, esto hace que fluya de una mejor forma las energías. Lo mismo sucede con tu persona. El abrirte a nuevas posibilidades no significa que ahora te conviertas en una persona que no eres. Simplemente significa que tengas esa apertura para abrirte a nuevas ideas y a nuevas posibilidades y formas de hacer las cosas. Eso sería lo primero, ¿no? Limpiar, deshacerte de lo que no sirve, abrirte y abrirte a nuevas posibilidades, así como abrir las ventanas, es abrir tu mente para que entre nuevas ideas y nuevas formas de comportarse. Ahora, además de eso, también es importante que tú implementes el Feng Shui directamente con el ejercicio y con las cosas que están relacionadas con el comportamiento. Eso también es como implementar esta estrategia de energía. Es decir, si tú implementas el ejercicio, implementas diferentes comportamientos y te deshaces de hábitos que no te ayudan, eso también va a ayudar a que esta energía fluya en general en tu persona, ya que te convierta en un mejor ser humano, ¿no? Ya que sientas que estás avanzando tanto en tu vida personal como en tu vida profesional. Así que ya lo sabes. Ya tienes esas dos formas de cómo implementar el Feng Shui para tener una vida mejor, más saludable y más plena. Es utilizarlo tanto en el espacio en donde vives como también en tu persona y como en general en tu interior. Ahora, espero que esta información te sea de utilidad, espero que todo esto lo puedas implementar a la de ya, porque no requiere que hagas grandes cambios, simplemente depende de ti, de tus acciones y de tu organización del tiempo. Y bueno, pues espero que tengas un excelente día y te veo pronto.